La peli comienza mostrándonos a una persona buscando algo en una caja de herramientas. Salió del lugar a toda prisa y comenzó a correr lejos de esa propiedad. De fondo se escuchaban disparos y explosiones de bombas. Así comienza Arcadian. Dejen su like por adelantado antes de seguir viendo este bodrio del maestro de los bodrios, Nicolas Cage. Sigamos, él siguió corriendo, o más bien trotando porque ya no le daba más del cardio, hasta que consiguió alejarse de ese lugar en donde al parecer estaba sucediendo un apocalipsis. Al rato llegó a una zona alejada, se metió en una guarida y a ese bebé le dijo que nada maliosal, gracias al cielo. En fin, eran dos bendiciones, es decir, gemelos. 15 años más tarde vemos a la familia que todavía permanecía junta y hacían sus cosas por el bosque como de costumbre, ocultándose del mundo exterior y de sus peligros. Su hijo de cabello corto llegó tarde y fue regañado por su padre. Ingresaron en la casa y se saludó con Joseph, el de cabello largo. Paul, el padre, cubrió las ventanas y les ordenó que vayan al segundo piso. Al sentirse seguros, se alistaron a comer la merienda. Antes agradecieron al señor por todo lo que tenían. Paul le dijo a Thomas que no podía llegar tarde de nuevo. Él le comentó que estuvo ayudando a la señora Rose. Joseph le preguntó qué tenía de especial la granja de esa mujer. El otro no le quiso responder y casi se dan de madrazos. Nicholas los detuvo porque no eran animales, sino hombres de bien que trataban de sobrevivir. Sí, señor. Tras eso, Joseph recordaba una partida de ajedrez de unos gran maestros que sucedió en el año 61. El pulgoso comenzó a rascar el suelo y los personajes se alertaron. Paul agarró un bate de béisbol mientras que su hijo bajó al otro piso. Alguien o algo golpeó la puerta fuertemente con insistencia y entre los dos tuvieron que contenerla por algún tiempo. Cuando todo se calmó, volvieron a lo suyo. Joseph no se inmutó en ayudarlos, pues afirmó que su padre aseguró bien la puerta. El viejo aún así les dijo que debían estar atentos. En la mañana los tres se pusieron a trabajar para proteger mejor la casa. De pronto Thomas se puso a cortar madera como el buen Cap. Después Joseph hacía diseños en su libreta. Paul le preguntó en qué estaba trabajando. Su hijo le respondió en nada. Su viejo le insistió en que le muestre. El chico le comentó que era una máquina que no conseguía que encienda todavía, pero cuando lo logre los ayudaría mucho. Luego mencionó que ya no quería seguir teniendo miedo. Paul leyó algo que decía que esas cosas vinieron para limpiar el virus que era la humanidad, por haber contaminado el planeta y todos debían perecer. Gracias a ellos, ahora el agua y el aire estaban más limpios. Paul creía que pronto algunos héroes vendrían a salvarlos. No lo sé, Rick. Según se ve, estaban bien jodidos. De la nada, Nicholas logró encender esa nave moviendo unas cosas. A Joseph nunca se le ocurrió, aunque era un genio. Como sea, salieron para que aprenda a manejar. En poco tiempo entendió para qué servían los pedales del cacharro. Luego Paul les pidió que vayan con el Firulais abajo del río a buscar unas cosas para reforzar el rancho. Thomas podía ir a la granja de Rose al otro día. Este se enojó con su hermano porque tenía que acompañarlo a hacer eso pudiendo estar con su amiga. Todo porque no sabía manejar bien. Joseph le dijo que si deseaba podía largarse. Thomas así lo hizo y acordaron verse en ese lugar antes de que anochezca. Al parecer, ese sinvergüenza encontró a alguien con quien pegarse los kills. El ajedrecista tuvo que ir solo al río, en tanto que Joseph llegó a la granja, saludó a la señora Rose y le dijo que estaba listo para terminar el camello de ayer. Esa chica le comentó que su viejo ya había arreglado todo, así que lo despidió. El muchacho tuvo que retirarse sin saber qué decir. De la nada, Charlotte le pidió que le ayude en algo más. En tanto, Paul se dedicaba a proteger su hogar. Después se puso a pensar en las deudas que tenía y las películas malas que debía hacer para pagarlas. ¡Qué bruto! Joseph llegó al lugar que su papá le dijo, se metió en una embarcación abandonada y se puso a buscar algo que le sirva. Cogió la foto de esa chica para ahorcarse el ganso después. Unos insectos comenzaron a atacarlo y tuvo que escapar. Thomas le preguntó a la chica qué necesitaba. Ella le contó que en ese lugar sus padres le hacían jugar cuando era niña. Al cansarse, ella le propuso jugar al apocalipsis. En su turno tuvo que inventarse cómo murieron todos en el mundo. Lo hizo bien en 20 segundos. En el turno de Thomas, improvisó lo mejor que pudo, pero se le acabó el tiempo y no pudo terminar su historia. No supieron qué más hacer y el chico tuvo que irse sin antes mencionarle que podía regresar al otro día. A Charlotte le gustó la idea y le regaló un abrazo de 10 segundos. Me agrada. También se merece su like y ojalá no se muera al final. Thomas, si se ponía las pilas, tenía novia asegurada. Joseph consiguió escapar de los bichos, pero el cacharro no encendía. Paul regresó a casa y solo encontró a Rocco, por lo que se preocupó mucho. Sus hijos ya deberían estar adentro antes de que caiga el sol. Joseph de milagro pudo encender su nave. De pronto Thomas pisó mal y se cayó en un hueco. Su hermano lo esperó algún tiempo, pero como no llegó, se fue a casa. Paul le preguntó dónde estaba su gemelo. El chico le contó la verdad, por lo que el padre le dijo que asegure la casa esa noche. Él regresaría con Thomas por la mañana. Antes de irse le dijo que no era su culpa, sino suya por no haberlos acompañado como el progenitor que era. Cierto, cierto.
Al rato Thomas reaccionó del golpe y vio en el lugar en donde estaba. Tal vez allí se escondían esas cosas. Paul avanzó por el bosque junto a su fiel amigo. El chico caminó por la cueva usando ese encendedor intermitente, pero no podía ver muy bien y volvió a tropezarse. De repente se encontró con una bestia del mal. Joseph esperaba que su familia regrese pronto. Su hermano hizo completo silencio. Con valentía usó un arma para herir a la criatura. Paul la encontró y la hizo estiércol primero. Luego llamó a su hijo y entendió que se había caído. Halló la forma de bajar y ahí vio que tenía una ligera contusión en la maceta. Luego entendió que debían quedarse ahí hasta que amanezca, por lo que se prepararon a cerrar la entrada. Joseph hizo lo mismo en la casa. Padre e hijo se quedaron a contar cuentos de la cripta para pasar el tiempo. El otro hermano no se dio cuenta que alguien empezó a abrir su puerta mal asegurada. Estaba a centímetros de morir por el manos largas. Por alguna razón esa cosa no lo hizo y mejor abrió la puerta por completo. Se acercó al chico que se estaba haciendo el dormido y activó su trampa súper ingeniosa. Me impresionas. ¿Quién lo diría? Solo tenía cara de menso, pero resultó ser más listo de lo que pensábamos. Paul veía qué hacían las criaturas. Le avisó a su hijo que empuje esa roca cuando le dé la señal. Los quería mandar al infierno. El suelo comenzó a desbaratarse. Las cosas estaban saliendo de su escondite subterráneo. Los dos no sabían cómo escapar. Paul le ordenó a su hijo que se arrime a la pared y la cueva explotó. A primera hora del día, Joseph quitó los seguros de su casa y salió en su Mercedes a buscar a su familia. Thomas consiguió salir ileso junto al pulgoso. Paul se hallaba herido. El atrapamónstros los halló en poco tiempo. Su hermano le contó lo que le pasó. Entre los dos cargaron a su padre y lo fueron llevando a casa. Después lo recostaron en la cama hasta que se recupere. Ninguno sabía qué hacer. Thomas le preguntó a su hermano qué había en esa caja. Joseph le contó que atrapó a una criatura. El curioso quiso verla, pero su hermano le pidió que no lo haga. Eran muy sensibles a la luz y los lastimaba. Thomas le contó que anoche mataron muchos con su papá. Quiso acabar con la vida del que tenían atrapado, pero Joseph no lo permitió. En un forcejeo, este se salió de la jaula y se escondió debajo de la cama. Estaba bien feo. Casi se come al perro, por lo que los gemelos tuvieron que darle de golpes hasta acabar con su pellejo. Buen kill, el buen Rocco merecía vivir hasta el final. Sí, señor. Joseph se lamentó porque buscaba estudiar a la criatura y saber si podían comérselo. Le dio un pedazo de muslo al pulgoso que se lo veía hambriento y con ganas de extraterrestre. En tanto que el chico seguía indagando en el resto del cuerpo. Thomas le dijo que llevarían a su padre a la granja de Rose para que lo curen. Joseph no se negó. Charlotte los vio llegar a la distancia. El joven fue a avisarles la noticia a sus amigos. Rose le comentó que no podían ingresar en su propiedad a ninguno que haya sido herido de gravedad. Asimismo aseguró que no tenían medicinas. La pelirroja no estuvo de acuerdo, había espacio de sobra. Al final Rose accedió a que Thomas se quede en la granja. De esa forma Joseph y Paul tendrían más recursos en su casa. El chico no lo pudo creer y se regresó con su familia. Su hermano le dijo que todo eso era su culpa porque no se hacía responsable de sus actos. El otro no se aguantó y lo ahorcó en el suelo. Casi lo mata, pero a último segundo se acordó que era su gemelo. Le hubiese dolido más que perder al amor de su vida. Una conexión sentimental única. Joseph se largó furioso con su viejo. Thomas se quedó con los extraños. Charlotte se encargó de atenderlo. En la sala la chica le pidió que coma por favor para que se mantenga fuerte. Thomas obedeció y le dijo que estaba bueno el plato. Luego fueron al piso de arriba. El muchacho conoció el cuarto de su amiga y los juguetes que tenía. Algo nuevo para él, pues en su hogar solo había palos de madera. Oye, sí. Charlotte le preguntó si no estaba nervioso. Él le respondió que no, declarándole que estar con ella era la única cosa que lo hacía poner feliz. El beso fue inminente. El padre los encontró y le pidió a su hija que salga un momento para hablar. En ese momento Charlotte sintió el verdadero terror. Joseph continuaba manejando de vuelta a su hogar. Vio una granja repleta de ovejas y se quedó pensando. Al llegar se encontró con rastros de las criaturas. Fue a la bodega y se puso a trabajar en su siguiente invento que no podemos entender, solo apreciar. En eso Thomas fisgoneaba en la cocina. Su novia le preguntó qué hacía. Él le comentó que le dio más hambre. Otra mentira, le dijo que no podía quedarse. Ella le declaró que no debía irse en ese momento pues ya era tarde. En realidad Thomas estaba buscando medicinas ya que sabía que su padre iba a morir. La chica se decepcionó mucho del infeliz. Le dieron casa, dama y chocolate y no fue suficiente. De todas formas le entregó las pastillas que necesitaba sin que sus padres egoístas se enteren. Thomas le prometió que regresaría para retomar lo que dejaron pendiente en su cuarto. Sin embargo, un granjero le ordenó que no se mueva pues sabía que estaba robando. Thomas le mencionó que no lo hizo. Charlotte le regaló las pastillas. El señor no le creyó y le exigió que devuelva lo ajeno. Joseph aseguró la casa. Debajo de la alfombra vio un hueco. Cosas extrañas estaban sucediendo. A Thomas lo atraparon en el establo por sabandija. Ahora lo iban a castigar volándole la entrepierna de un solo tiro. De la nada se hizo un hueco en la tierra y una criatura se llevó al envidioso. Entonces las cosas estaban acabando con los humanos con un sistema de túneles, igual que los vietnamitas a los confiables gringos. El dueño también fue sorprendido por ese sabueso espacial. La mamá de Charlotte intentó huir pero fue succionada igual que la androide 18. La chica salió de su cuarto a ver qué pasó. Encontró a la cosa con su progenitora adentro y gritó horrorizada. Thomas les pidió
a esos hombres que lo liberen, pero no lo ayudaron, así que tuvo que soltarse por su cuenta. Su novia lo salvó justo a tiempo. Al ver la casa en llamas, el chico quiso salvar a sus suegros, pero Charlotte le comentó que estaban muertos. Señor, qué suerte tienen algunos. Joseph le pedía a Diosito que ayude a su papá que no despertaba aún. Escuchó a una criatura y se preparó a pelear con un martillo. Casi se muere del susto, pero solo se trataba de su hermano que llegó más rápido a la casa que gordo en patineta. Solo quedaban los cuatro. Thomas le mostró a Joseph las pastillas que trajo. El malcriado se disculpó con su gemelo por todo. El ajedrecista le dijo que no le guardaba rencores. Nicolás se despertó. Su hijo le contó que las cosas habían cavado debajo de la casa y en cualquier momento iban a subir para acabarlos. Paul les pidió que peleen. Joseph sin miedo fue a la bodega en donde les mostró a los novios en lo que estuvo trabajando. Rocco comenzó a ladrar. Los vietnamitas se estaban acercando. Joseph tranquilizó al perro. Luego le pidió a su hermano que lo ayude a dejar todo listo para la batalla final. Según se puede observar, iban a incendiar todo hasta los cimientos. Thomas supo ese instante que ya no tenían más tiempo. La hora de los kills llegó. Una cosa bajó por la chimenea en donde se encontraba Don Bodrio. Los chicos no hicieron ningún sonido esperando el momento adecuado para atacar. Thomas con muchos huevos se enfrentó a uno de ellos. Charlotte acabó con otro de un solo tiro. El plan era que todos se junten adentro para hacerlos volar. De la nada, Paul se levantó, agarró la escopeta y se preparó a defender a los suyos. Estaba en modo zombie alienígena, pero todavía sabía quiénes eran los enemigos. Sus hijos pelearon como unos campeones y él se sintió bien orgulloso. Decidió darles una oportunidad para vivir y se encerró con el resto para que aprovechen ese tiempo y escapen. Algunas veces sacrificios deben hacerse por el bien de los demás, en especial de los seres que amas. La explosión fue brutal. Los chicos la resistieron escondidos en esa caja de metal. Cuando el desmadre terminó, salieron a buscar al protagonista entre los escombros, pero solo se toparon con varias de esas cosas que seguían con vida. Los gemelos y Charlotte se fueron en la nave, pero se olvidaron de Rocco. Dislike asegurado. Los aliens hicieron un medio de transporte igual que estos perros. ¡Manada, formación! ¡Avión de lobos! No resistieron mucho y murieron todos por las heridas del fuego. Luego los chicos se detuvieron a contemplar el hermoso cielo estrellado, el cual nunca habían visto por estar siempre ocultos durante la noche. En la mañana los sobrevivientes acordaron construir un lugar nuevo donde vivir. Charlotte iba a tener que ser compartida para repoblar el mundo. Bueno, no, algún momento Joseph encontraría a alguien que lo quiera. La chica lloró la pérdida de sus padres que solo deseaban que ella viva en un mundo mejor. De alguna manera Rocco se reencontró con sus dueños. ¿Pero cómo? Hice cosas que ningún perro debe hacer. Me atormentarán para siempre. También te quiero. Pobre Harry Potter trucho, se sentía bien solo. Ojalá Charlotte tuviera una hermana. A su gemelo le contó que había 6 granjas en el valle, con 23 personas si es que lograron sobrevivir esa noche. A Thomas lo felicitó por la novia que se consiguió y le dio las llaves del Mercedes para que aprenda a manejar y saque a su chica a pasear los fines de semana como debía ser. Dejen su like si les gustó este bodrio. Fin, así termina Arcadian. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.